Sé que este video no le va a gustar a ninguno de los adoctrinados de la secta, porque cuando se trata del tema Morena y cuando quien lo dice con sustento, pues les da como por ponerse medio enojados. Y nada más les quiero recordar algo. El primer libro que yo leí, les comento, el primer libro que yo leí de Anabel Hernández fue Los Señores del Narco. A mí me parecía increíble todo lo que ella narraba en ese libro. Me parecía incluso a veces como sacado de la realidad. Creo que a partir de ese momento, estábamos hablando hace 12 años, no sé cuándo, 13 años, no sé cuánto tiempo tiene que salió el libro. Recién salió, lo leí. Empecé a informarme más sobre el tema del crimen organizado. Más y más, y me daba cuenta que lo que decía Anabel Hernández era verdad. Ella señalaba a Genaro García Luna. Me acuerdo mucho de una participación del histriónico Fernández Noroña en el Congreso, llevando el libro de Los Señores del Narco ahí y diciendo, ¿no?, que estaba sustentado que Genaro García Luna había protegido o protegía en ese momento, porque todavía era secretario de Seguridad, al cártel de Sinaloa, y llevaba el libro de Anabel Hernández. Yo creo que algunos de ustedes lo recuerdan. Después pasa el sexenio del delincuente, del genocida Felipe Calderón, y llega el sexenio de Enrique Peña Nieto, y Anabel Hernández sigue haciendo exactamente lo mismo. Me acuerdo, en ese entonces salió el libro de México en Llamas, que hablaba justamente también del tema de Calderón, pero también tocaba al cártel del PRI. En fin, a lo que quiero llegar es que Anabel Hernández ha señalado al PRI cuando gobernaba, al PAN cuando gobernaba, y que ahora señale a Morena y que los adoctrinados digan que es mentira. Es que ya se vendió, es que ya le llegaron al precio. Es no conocer nada de lo que ella misma tiene como trayectoria. A mí me parece que las cosas que escribe tienen sustento. No sé, igual en algunas se habrá equivocado, pues perfecta no es. Pero indudablemente de los temas graves, álgidos sobre crimen organizado y connivencia con el gobierno, yo creo que no le ha fallado a ninguno. Creo que no. El caso es que ella es una de las que afirman que hubo un pacto, un narcopacto electoral en la elección anterior, y de hecho en esta columna que publicó en Deutsche Welle el día de ayer, habla no solamente del año pasado en la elección de Sinaloa, sino tiempo atrás, desde 2006, aunque esto de 2006 lo pone como una sospecha, no lo afirma, pero de que el año pasado en Sinaloa o que en Sonora el cártel de Sinaloa operó para que Morena ganara, puta madre, se necesita de verdad ser ingenuo para no observarlo o terco para negar la realidad. Es que nosotros seguimos esa elección y aquí subimos los videos cuando secuestraron a la candidata de allá de La Tuna, una candidata del PRI. Es más, tuvo que salir la abuelita de los Chapitos, la amiga de López, Consuelo Loera, a pedirle a los hijos del Chapo que la liberaran. Ella salió a pedirle a los hijos, a los nietos, libérenla, déjenla que compita. Secuestraron gente en Culiacán, gente que no, de los grupos que estaban con los otros partidos de la oposición. Hasta que no ganaron la elección, los liberaron. El candidato del PRI al gobierno del estado de Sinaloa también informó días antes de la elección, incluso que se habían llevado a gente de su equipo. El mismo Rocha Moya confirmó así descaradamente que iba a platicar con el Mayo Zambada, que no tenía ningún problema para llegar a algún acuerdo. Él lo dijo. Si todos estos indicios, si todas estas cosas que pasaron, ustedes, seguidores de la secta, se niegan a verlas,
es porque definitivamente no los mueve la razón, los mueve la fe. No hay en México, esta es una verdad que se puede seguir repitiendo por mucho tiempo si no hacemos algo, pero que no es nueva, que se ha dicho desde hace mucho tiempo y que no ha cambiado a lo largo de todos estos años. No hay una elección en México donde no intervenga la delincuencia organizada. Hace unos días por ahí en Aristegui Noticias precisamente también hablaba, se me fue el nombre de él, pero bueno, decía que solamente el 30% del dinero que se gasta en la elección es de origen lícito. El 70% viene de dinero de lavado. O sea, el narco interviene a ese nivel. Pone candidatos, quita candidatos, palomea candidatos en todos los niveles. Tengo yo, y se los confieso, una duda. Tengo la duda de que ocurra lo mismo en la presidencia. Ahí sí no creo que sea tan fácil, porque los cárteles, por muy poderosos que sean, no tienen tanto peso como para poder influir así tajantemente en una elección a nivel nacional. Podrán ayudar estatalmente, y no me queda la menor duda que si un cártel como el cártel de Sinaloa dice este va a ser el candidato y este va a ganar aquí, lo logra, y lo hacen. No me queda la menor duda, porque eso es subestimar la capacidad económica de movilización, de capacidad la capacidad de fuerza, de sometimiento en el que viven todos estos estados. Entonces no me queda la menor duda que esto sí ocurre a nivel estatal. Se me hace, repito, un poco más complicado que ocurra en una elección federal. Pero de que ocurre, ocurre en los estados y ya no digamos en los municipios. Ocurre. Decía Edgardo Buscaglia desde hace mucho tiempo, él no hablaba de 7 de cada 10 pesos, él decía que 9 de cada 10 pesos que se gastan en una elección en México vienen de origen ilícito. Entonces, yo no entiendo por qué cuando les dicen Morena también participa de estos enjuagues, se enojan tanto, se ofenden tanto. ¿Por qué? ¿Es de verdad no entender la realidad del país? ¿Es de verdad querer atribuirle a una organización como el cártel de la secta, pues no sé, poderes casi curativos, ¿no? O sea, los ponen en un altar. No mamen, son políticos. ¿De dónde vienen? La gran mayoría de la estructura de arriba del cártel del PRI viene del cártel de la secta, viene del PRI, del PAN o del PRD. ¿Qué son estos? ¿Qué aprendieron ahí? ¿Qué aprendieron? ¿A ser buenos? No creo. Traen escuela, definitivamente. No me digan que Ricardo Monreal no sabe operar una elección. ¿Y de dónde viene Ricardo Monreal? ¿Qué le encontraron a la familia de Monreal en Zacatecas? Bodegas llenas de marihuana. Es que hay que informarse y darse cuenta quiénes están. Ricardo Peralta. Es más, Jaime Bonilla, el mismo Alfonso Durazo. Hay tantos indicios de la connivencia entre los actuales políticos de Morena en el poder con el crimen organizado que, repito, solamente los ciegos o los que se hacen ciegos no lo van a poder ver o no lo van a querer ver. Así de claro. A mí no me queda la menor duda que, por supuesto, que el cártel de Sinaloa apoyó en la elección para que ganara Rocha Moya, para que ganara Alfonso Durazo y para que ganara Bonilla y probablemente hasta Marina del Pilar el día de hoy. Eso me queda perfectamente claro. Y dice Anabel Hernández en esta columna, un poquito larga, a lo mejor el video se hace largo, pero creo que vale la pena. Dice que este mismo esquema que llevó al poder a estos jefes de plaza de Morena en todo el Pacífico se va a repetir en esta elección y específicamente en 3 estados: Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, claves para el cártel de Sinaloa. Los tres, aquí lo explica Anabel Hernández. Y luego viendo quién está como candidato de Morena en Tamaulipas, dice uno, puta, sí, o sea, sí hay muchas posibilidades de que vaya a ser nuevamente una narcoelección. Si no lo quieren entender,
el problema lo van a seguir viviendo ustedes. Afortunadamente yo no vivo en México. Afortunadamente a mí no me toca salir a la calle y vivir con miedo o tener ese miedo de no regresar o de no ver regresar a mi familia. Mientras esto no se detenga, mientras sigan apuntalando a bola de aplausos lo que está ocurriendo en el gobierno actual, en este sexenio, las desapariciones, las muertes, los secuestros, los feminicidios, no van a parar. No van a parar. México es un país completamente dominado por la delincuencia organizada. Es imposible que en Morena no se haya enquistado el crimen organizado. Imposible. Porque eso sería llamar pendejos a los cárteles y sería llamar santos a los políticos de Morena. Y ninguna de las dos cosas checa. Ninguna. Es imposible. Vean lo que escribió Anabel Hernández. Perdón por la larga introducción, pero creo que vale la pena. Lo que va a pasar el día de mañana en la elección, pues va a ser una prueba nueva sobre esto que estamos hablando. Anabel Hernández escribió esta columna en Deutsche Welle el día de ayer: el narcopacto electoral entre los hijos y hermanos del Chapo con Morena. Punto. No hay más. Escuchen. Ya la voy a leer completa, ya no voy a comentar nada. Durante los comicios para ganar la gubernatura del estado de Sinaloa y algunas presidencias municipales llevados a cabo en 2021, integrantes del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional Morena hicieron un narcopacto electoral con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Este, junto con sus hermanos, los Chapitos, comanda una de las facciones del cártel de Sinaloa, así como con sus tíos Aureliano y Miguel Ángel Guzmán Loera, también involucrados en el narcotráfico. Así lo afirman fuentes directas que conocen de primera mano los hechos y lo corroboran personas que han formado parte del equipo cercano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes aseguran no desconoce ni desaprueba dicho acuerdo. El propósito del acuerdo fue que los hijos y hermanos del Chapo se sumaran a la bendición dada por Ismael Zambada García, el líder máximo del cártel de Sinaloa, y ayudaran a que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena, Partido Sinaloense y el PAS, ganaran la gubernatura de Sinaloa en los comicios llevados a cabo el 6 de junio de 2021, y que apoyaran a candidatos de la misma alianza en otras posiciones. Con el fin de que la familia del Chapo operara en la elección, se realizaron reuniones claves con morenistas, al menos dos con Iván, considerado el líder de los Chapitos, llevadas a cabo en Culiacán, y al menos una con el Guano y el Mudo, llevada a cabo en La Tuna, Badiraguato, en la casa de Consuelo Loera, la mamá de Joaquín Guzmán Loera, a quien AMLO saludó personalmente en Badiraguato, Sinaloa, en 2020, durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19. La condición de los Chapitos y sus tíos para ayudar a Morena fue que se frenara cualquier persecución y órdenes de captura con fines de extradición. Un año después, AMLO ha pedido públicamente que el Triángulo Dorado, como se conoce desde hace décadas al vértice formado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde han germinado los grupos de narcotraficantes más poderosos y sangrientos y uno de los principales centros de producción mundial de heroína, sea ahora llamado Triángulo de las Personas Buenas y Trabajadoras. Fuentes de información que tuvieron datos precisos de estos acuerdos afirman que el narcopacto electoral se pondría en práctica de nuevo en las elecciones del domingo 5 de junio, en las que están en juego 6 gubernaturas y sus respectivos ayuntamientos y congresos locales: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Desde 2019, en diversas entrevistas y particularmente desde 2020, en este espacio de colaboración, con base a información puntual proveniente de fuentes que han sido testigos directos de los hechos, he venido narrando diversos eventos que revelan una connivencia y negociaciones entre el crimen organizado, particularmente el cártel de Sinaloa, e integrantes y líderes del partido oficial Morena, así como de personas que se dicen emisarias de AMLO,
como Ricardo Peralta. Tengo más de 17 años investigando las redes de corrupción entre políticos, gobierno y partidos políticos con el crimen organizado, la cual he podido documentar en los 4 últimos gobiernos de México: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora en el de AMLO. Tras el anuncio abierto de la política pública de abrazos no balazos del gobierno de AMLO y de diversas acciones específicas de diputados de Morena vinculados al crimen organizado como Sergio Mayer, la extraña continuidad en los pagos millonarios a una empresa del Mayo Zambada dada a conocer en este espacio, así como la liberación de Ovidio y el emblemático saludo del presidente a la mamá del Chapo como mensaje de legitimación, me di a la tarea de buscar las razones de estos eventos. De acuerdo a información que he obtenido en mis pesquisas, existe la sospecha de que el narcotráfico ha penetrado y operado en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador desde su primera campaña presidencial en el año 2006, cuando fue candidato de la alianza PRD-PT Convergencia. Existen expedientes abiertos que así lo refieren. Los presuntos viejos vínculos se habrían establecido con la entonces Federación, en la que aún estaban aglutinados el cártel de Sinaloa, el cártel del Juárez y el cártel de los Beltrán Leiva, entre otros. Una de las reuniones encabezadas por Iván Guzmán se llevó a cabo en Culiacán en los primeros meses de 2021 con Ricardo Peralta, quien fue subsecretario de Gobernación del gobierno de López Obrador hasta 2020 y quien se dice que sigue siendo operador del gobierno federal de manera externa. A esas reuniones habría acudido Peralta a nombre del gobierno de AMLO para pedir apoyo y ofrecer garantías. En otra reunión también llevada a cabo en Culiacán, el Chapito, con pistola en la cintura y protegido por un amplio grupo de personas armadas, giró instrucciones para que se grabaran y difundieran videos a través de plataformas de redes sociales para apoyar la candidatura de Rubén Rocha Moya. Los videos eran grabados por integrantes de grupos musicales famosos con influencia entre la población, muchos de ellos conocidos por cantar narcocorridos. Los músicos con Rocha. Ese era parte del plan propagandístico. En aquella reunión, la gente de Iván Guzmán ya había recibido playeras promocionales de la campaña de Rocha Moya. Anuncios propagandísticos de campañas de candidatos de Morena en Sinaloa llegaron a usar como fondo musical narcocorridos famosos en ese estado. Por ejemplo, la música del corrido Javier de los Llanos, que yo nunca lo había escuchado y al leer esta columna me puse a escucharlo, y pues habla de Javier Torres Félix. A ese se refieren, o sea, un pesado del cártel de Sinaloa que pues creo que todos conocemos, ¿no? Bueno, está preso todavía, si mal no recuerdo, sí, sigue preso. Del grupo Calibre 50 fue música que acompañó la campaña de José Paz López Elenes, entonces candidato de Morena a la presidencia de Badiraguato y actual alcalde. En enero de 2021, el propio Rocha Moya grabó un video, el cual aún circula en Facebook, agradeciendo el apoyo de los músicos a su campaña. Desde 2014, Iván Guzmán tiene una orden de aprehensión vigente por narcotráfico girada por una corte federal de California y a fines de 2021 el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo puso en la lista de los más buscados y ofrece una recompensa de $5 millones a quien ayude a su captura. En los comicios de Sinaloa, de común acuerdo con Morena, el Chapito giró instrucciones y ordenó acciones narcoelectorales. Coordinó operativos violentos en Badiraguato contra la candidata del PRI a la presidencia municipal, Guadalupe Iribe, con el fin de favorecer a José Paz López Elenes, candidato de Morena, quien resultó vencedor. Iván también movilizó gente para promover el voto y repartir dádivas al electorado, y con intimidación contrarrestó la operación similar que otros de los candidatos contrarios estuvieran llevando a cabo. Con la facción del Chapo en el cártel de Sinaloa, quedó a su vez dividida
como la facción del Chapo en el cártel de Sinaloa quedó a su vez dividida entre sus hijos y sus hermanos, representantes de Morena organizaron un encuentro separado con Aureliano y Miguel Ángel Guzmán Loera, hermanos del Chapo, mejor conocidos como el Guano y el Mudo. Desde 2019, el Guano tiene una orden de aprehensión girada por una corte federal de Arizona en la que se le imputan 6 cargos de tráfico y distribución de heroína, fentanilo, marihuana y cocaína, que trabaja usando principalmente el estado de Sonora como punto de cruce. Sonora es un estado en el que también estaba en disputa la gubernatura en las elecciones de 2021, en las cuales ganó el candidato de Morena, Alfonso Durazo. El Mudo fue sentenciado por narcotráfico a 11 años de prisión en México y luego de cumplirse su condena fue puesto en libertad en 2017. La reunión se llevó a cabo en La Tuna, Badiraguato, en la casa de Consuelo Loera, la mamá del Chapo. Estuvo presente directamente José Paz López Elenes, así como operadores electorales. Miguel Ángel iba vestido con jeans, camisa fajada y portaba elegantes zapatos de vestir y una llamativa pluma Montblanc. Su hermano iba con traje de camuflaje. En torno había un cerco de hombres armados y López Elenes sostuvo conversaciones con ellos a puerta cerrada. A la par de los encuentros con el Mudo y el Guano, la propiedad de la mamá del Chapo sirvió como escenario de un evento de campaña de López Elenes, el actual alcalde de Badiraguato. ¡Qué vergüenza! Dios mío. Se afirma que de los dos hermanos, el que a veces se sale del redil y quiere hacer acuerdos con otros actores políticos es el Mudo. En aquel momento del pacto con la familia del Chapo, el delegado enviado por Morena a Sinaloa para el proceso electoral fue nada menos y nada más que el entonces senador Américo Villarreal, candidato de ese partido a la gubernatura de Tamaulipas. Se afirma que él tenía conocimiento de esos pactos y estaba de acuerdo. Es amigo personal de Rocha Moya. En las elecciones de Sinaloa, los Américos, como le decían a Américo Villarreal y su equipo, tenían trato preferencial sobre otras estructuras de Morena en el estado. Presumían que daban apoyo económico a la campaña de Rocha Moya y que tenían instrucciones específicas del centro. Al final, Morena venció en la elección de gobernador y en la mayoría de los municipios. Hago un paréntesis pequeñito, dije que ya no iba a comentar nada, pero es importante, me acordé de algo. En los últimos días, en Tamaulipas, han aparecido narcomantas del cártel del noreste, donde le dicen al cártel del Golfo que ya saben de su alianza con los Chapitos. Y en Tamaulipas, todo mundo sabe que Américo Villarreal está siendo apoyado por la columna armada Pedro J. Méndez, ¿o no lo saben? La columna armada pertenece al cártel del Golfo. Con la columna armada, Pedro J. Méndez es con quien se reunió, fue fotografiado, hicieron un evento público al que incluso asistió el delincuente José Manuel Mireles Valverde, el que después fue enviado a Tamaulipas a coordinar la campaña de Rocha Moya, Ignacio Peralta. Peralta, otra vez. Entonces, la operación narcoelección en Tamaulipas indudablemente está en marcha. Continúo. El modelo exitoso que operó en Sinaloa en las pasadas elecciones, me aseguran fuentes de información directa, se habría puesto en operación en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 5 de junio, es decir, mañana. Se afirma que al menos se aplicará en 3 de las 6 gubernaturas en disputa: Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Y uno se pregunta, ¿por qué estos 3 estados? Escuchen. En Durango, para el cártel de Sinaloa es imprescindible mantener la hegemonía territorial por ser parte clave del Triángulo Dorado, centro de producción, almacenamiento y tráfico de droga. Quintana Roo es un punto clave de tráfico de droga proveniente de Sudamérica. Por muchos años estuvo bajo el control del cártel de Sinaloa, pero tras la incursión del cártel del Golfo, los Zetas y más recientemente del cártel Jalisco Nueva Generación, esa hegemonía se ha fraccionado. Recuperarla sería una ventaja en los negocios internacionales del tráfico de drogas. Por otra parte, Tamaulipas ha sido un bastión para el cártel de Sinaloa, que nunca ha tenido
ha sido un bastión que el cártel de Sinaloa nunca ha tenido. Ha luchado por desplazar allí al cártel del Golfo y luego su brazo armado, los Zetas, desde hace 20 años, en una guerra sangrienta. Pero pese a la ayuda militar y policíaca de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, al cártel de Sinaloa no lo ha logrado, porque gobiernos locales han apoyado históricamente al cártel del Golfo. Y esto queda claro desde los últimos, pues ya serán 4 narcogobernadores o 5 narcogobernadores en Tamaulipas, incluido Cabeza de Güey. O sea, eso es muy evidente. A Cabeza de Güey lo apoyaron desde la candidatura para que llegara a la alcaldía de Reynosa. El cártel del Golfo después se lo reclamó. Y no me digan de los otros, ¿no? Tomás Yarrington. ¿Dónde está Tomás Yarrington? O sea, sí, efectivamente, el cártel del Golfo ha prevalecido en el estado y el cártel de Sinaloa no ha podido tomarlo porque quienes han operado para sostenerlo ahí, porque a su vez se benefician de ello, pues han sido los narcogobernadores. Todos los últimos narcogobernadores. ¡Qué jodido está el estado de Tamaulipas! Bueno, si el cártel de Sinaloa tuviera hegemonía en Tamaulipas, por primera vez en su historia criminal, podría controlar los 4 estados fronterizos más importantes para el tráfico de droga a Estados Unidos: Baja California, Sonora, Chihuahua y obviamente Tamaulipas, que pues ya sería lo último, ¿no? Todo. AMLO, ingeniosamente, a diferencia de sus antecesores, ha disfrazado los pactos con el narcotráfico bajo el manto propagandístico del buen samaritano. Mientras Felipe Calderón hablaba de guerra contra el narcotráfico, mientras protegía al cártel de Sinaloa y asociados, AMLO enarbola la no acción, llámese protección al cártel de Sinaloa, bajo la justificación del buen pastor que cuida incluso a las ovejas negras, para así manipular los cientos de años de dogma católico impuesto en México por la colonia española y que prevalece hasta ahora. Por eso dice que son seres humanos. Por eso, ¿cómo no voy a saludar a la señora? Que su hijo sea un delincuente que estamos escuchando aquí ahorita. Hubo reuniones en su casa entre el cártel y los operadores de Morena. O sea, esa señora indudablemente está metida hasta las manitas en el crimen organizado. Por supuesto que tiene voz y voto, y de no ser por ella, probablemente a la candidata del PRI la habrían matado. No la mataron los nietos porque ella dijo: párenle, no la maten. O sea, por supuesto que le escuchan. Continúo. Pero al contrario del buen samaritano, que actúa sin esperar nada, AMLO y Morena sí exigen algo a cambio de no combatir a las organizaciones criminales, como el cártel de Sinaloa y otras organizaciones dedicadas a extorsión y huachicoleo. Exigen a cambio ayuda financiera y operativa para ampliar su hegemonía política en el país. Al menos así lo muestra el modelo que operó en Sinaloa. Mientras de manera cíclica, sexenio tras sexenio, se sigan llevando a cabo los pactos entre los partidos y gobernantes en el poder con el crimen organizado, decenas de miles de personas seguirán desapareciendo en México. Decenas de miles seguirán siendo ejecutados, extorsionados, secuestrados, explotados y traficados. No se puede llamar partido político ni gobierno, ni antes ni ahora, a quien para obtener el poder hace acuerdos con el crimen organizado, entregando a los ciudadanos como reses al matadero. Esta es la columna que publicó Anabel Hernández. A partir de esta columna, que donde más claro no puede ser, no puede decir las cosas, a lo mejor las puede decir más fuerte, más alto, pero no más claras. A partir de esta columna le va a llover a Anabel Hernández. A mí lo que dice ella me suena tan lógico por lo que hemos visto, pero es que es tan evidente que tiene razón en lo que está diciendo, que cuando menos a los adoctrinaditos les debería dar un poquito de, caray, pues a lo mejor un poquito de curiosidad. Caray, a lo mejor sí es cierto. Voy a abrir los ojos, me voy a poner atento porque a lo mejor me están dando a tole con el dedo. Es tan evidente lo que pasa en el país. Es tanto el poder de esta gente del cártel de Sinaloa y es tanta la ambición
de los vulgares políticos asquerosos de todos los partidos que son capaces de venderle el alma al diablo. Por eso las cosas no cambian. Por eso llevamos 3 años y 5 meses. 3 años y 6 meses llevamos. 3 años y medio. Y las cosas en el país, en cuestiones de violencia, nomás no cambian. ¿Cómo? ¿Cómo van a atacar a esta gente? ¿Cómo van los gobernadores, los alcaldes de verdad a ponerse las pilas? ¿Cómo va la presidencia en serio a tomarle importancia a la seguridad de los mexicanos? ¿Cómo? Sería ir a pelearse con quienes los financian, con quienes los ayudan. Por eso no cambian las cosas. Repito, aquí a los únicos que les va a ir como en feria si siguen aplaudiendo estas cosas, va a ser a ustedes. Ustedes viven allá. Yo acá puedo salir muy tranquilo a la calle. Acá no pasa absolutamente nada. El mayor riesgo que puedo tener es resbalarme con una cáscara de plátano. Y eso es muy raro porque la gente casi no tira basura. Ese es el mayor riesgo, que me atropelle un coche. Pero tengo la seguridad y la garantía que mientras cualquiera de esas cosas accidentales no me ocurran, voy a poder llegar todas las noches a mi casa y no va a pasar absolutamente nada. Ustedes síganlo padeciendo. Ustedes, adoctrinados, porque no viven con escoltas ni viajan en blindadas como los pinches políticos a los que defienden. Ni sus mamás, ni sus hermanos, ni sus primos, ni su pareja, ni su familia. Nadie de ellos. O sea, tienen que tomar el transporte público, tienen que caminar. Están expuestos. Pero síganles aplaudiendo. Síganles aplaudiendo. 375,000 asesinatos en 3 sexenios. Más de 100,000, 200,000 o 300,000 desaparecidos ni sabemos. 4,000 fosas clandestinas. Y sigue la masacre. Y ustedes aplaudiendo políticos. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.